Hoy vamos a hablar del Buenas tema de la tardes, desinfección. profe. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Brenda. Vamos a hablar entonces hoy del tema de la desinfección. Un segundito, yo cuadro una cosa acá. Listo. Bueno, bien. Entonces, vamos a hablar hoy de la desinfección. Esa es una de las maneras. Hay que recordar un poquitico lo que vimos la clase pasada y fue el tema del manejo de las temperaturas. Entonces, recordando un poco, habíamos hablado que las temperaturas en los alimentos ayudaban a controlar el crecimiento microbiano. Pero en algunos casos nosotros, muchos alimentos y de pronto también utensilios, pues no reciben ningún tipo de tratamiento térmico. Por eso les voy a mostrar esta diapositiva donde encontramos un plato de almuerzo común. Tajaditas de maduro, huevo cocinado, unas frijolitos negros o caraotas, arrocito, brócoli, bueno, una carnita acá y una ensalada y un juguito de mora, ¿cierto? Un almuerzo común y corriente, el que nosotros encontramos en nuestra casa. De aquí, de este almuerzo, hay ciertas cosas que yo consumo crudas, bueno, y otras que no, ¿no? Entonces, si nosotros miramos cada uno de los alimentos que estamos viendo acá, por ejemplo, las tajaditas de maduro, que son muy comunes en nuestra dieta colombiana, pues han recibido una temperatura de casi 180 grados centígrados en el sartén y eso garantiza que cualquier microorganismo que haya quedado en el alimento muera. O sea que por ese lado vamos bien. El huevito duro, lo mismo, ya ha llegado a una temperatura de 70, 80 grados centígrados. Los frijoles o las caraotas también, obviamente, han llegado a una temperatura alta en la olla express. El brócoli, digamos que está cocinado, el arroz también, la carne también, pero cuando llegamos a la ensalada encontramos un problema y es que el mango, la lechuga y la zanahoria están crudos. O sea, son alimentos que no han recibido ningún tratamiento térmico y que no lo van a recibir porque se consumen propiamente crudos. Muchas veces el tratamiento térmico pues daña el sabor de los alimentos de algunos y algunas propiedades nutricionales, sobre todo las vitaminas. Las vitaminas son muy susceptibles a que con las temperaturas se puedan dañar, sobre todo las vitaminas que están presentes en las legumbres, ¿cierto? En todas las verduras y las legumbres. La zanahoria, la lechuga, las frutas tienen vitaminas que son muy termolábiles. ¿Eso qué quiere decir? Que se degradan fácilmente a la temperatura. Por lo tanto, lo ideal de todas estas verduras y legumbres es consumirlas crudas. Frente a la pregunta, ¿yo cómo garantizo que esas verduras pues estén libres de microorganismos patógenos? Y efectivamente pues vamos a hablar hoy del tema de la desinfección. Muy bien, antes de eso también hablamos de los jugos. Los jugos de fruta generalmente pues tampoco están exentos de tener microorganismos, sobre todo algunas frutas que son bastante o que tienen mucha manipulación, como por ejemplo la mora, ¿cierto? La mora tiene una manipulación muy alta, desde que la recolectan, desde que la transportan, la ponen en una plaza de mercado ahí, eso la recogen con una pala de madera, con una lámina toda cochina, la envuelven en una bolsa y usted se la lleva a su casa. A lo sumo, lo que usted puede hacer es quitarle el pedúnculo, la matica verdecita y darle una jugadita. No más. La mora es un ejemplo de uno de los alimentos que tiene muchísima manipulación, precisamente por eso, y que es muy difícil de lavar, a diferencia, por ejemplo, de una fresa, de otra fruta, o de un mango, de una papaya, o de, bueno, no sé, tomate de árbol, guayaba, que tiene una cáscara que nosotros pelamos, que nosotros tratamos de higienizar un poco al momento de preparar un jugo. La mora, pues no. Por eso, la mora es uno de los jugos que si yo no lo consumo a mediodía y lo guardo por la noche, posiblemente ya esté un poco avinagrado, ya se haya empezado a fermentar y que tenga como un sabor parecido a la chicha, porque tiene una carga microbiana muy alta. Para estos casos, nosotros podemos utilizar una técnica que se llama la pasteurización. Y la pasteurización no es otra cosa que elevar la temperatura de un alimento
hasta 70 grados centígrados, sostener en esa temperatura unos 10 minutos y después enfriar rápidamente a 4 grados centígrados. Bien sea que haga un baño María inverso, que es lo más común para hacer la pasteurización, un baño María al derecho, digámoslo así, es con agua caliente y usted pone una vasija encima y calienta lo que requiere calentar. El baño María inverso, en vez de poner agua caliente, va a utilizar agua con hielo y sal. Y eso va a hacer que la temperatura baje mucho más rápido. Este proceso se llama la pasteurización y se utiliza para cualquier tipo de alimento que sea líquido, como cremas, sopas, jugos, y lo que hace es matar los microorganismos por un mecanismo que se llama choque térmico. Entonces, cuando elevo la temperatura a 70 grados centígrados, sostengo esa temperatura 10 minutos y enfrío rápidamente, lo que estoy haciendo en ese momento es haciendo un choque térmico que lo que va a hacer es matar los microorganismos. Y al matar los microorganismos, un jugo que esté pasteurizado me puede durar 5 o 6 días, a diferencia de un jugo que no esté pasteurizado, que tan solo me puede llegar a durar una tarde o un día. Entonces, de ahí la diferencia. Pero en algunos casos, hablando del tema de hoy, no hay tratamiento térmico. Cuando hablamos también de los vasos, de los platos, los cubiertos, pues ellos no han tenido un tratamiento térmico, a no ser que yo haga, que tenga, digamos, una máquina lavavajillas que lave con vapor, que es muy poco común que alguien la tenga. Incluso en los restaurantes tampoco es común que la gente la tenga. Entonces, para esos casos, nosotros utilizamos mecanismos que van a realizar la desinfección, ¿cierto? Y esos mecanismos hacen referencia a la utilización de productos químicos que van a realizar la muerte de los microorganismos que están presentes, bien sea, por ejemplo, la lechuga o en la zanahoria o en el mango, en los platos, en los cubiertos, en los vasos, y eso va a garantizar que el alimento que nosotros estemos produciendo sea un alimento que esté inocuo, que se pueda consumir de la manera más adecuada. Muy bien, eso que le acabo de decir, guárdelo ahí, vamos a hablar de un segundo tema. ¿Con qué desinfecto? La gente, cuando yo les pregunto, en algunos casos, lo más común que la gente utiliza para desinfectar, dice, no, yo tengo una ensaladita y lo que utilizo es unas goticas de limón. Entonces, cuando estamos utilizando limón, utilizamos un ácido orgánico que se llama ácido cítrico. Es una opción. Ahorita lo vamos a ver, no es la mejor forma de desinfectar. Es una forma, pero no la mejor. A veces la gente me dice, no, profe, yo cojo y le echo un chorrito de vinagre a la ensalada y ya con eso. No solo la sazono, sino que también la desinfecto. Bueno, también tiene un problema y es que, bueno, el vinagre también es un ácido orgánico que se llama ácido acético. Así como está escrito ahí en la diapositiva, hay personas que me dicen, profe, yo utilizo para desinfectar bicarbonato. Aquí sí hay un error porque el bicarbonato no es un desinfectante. Desmancha, ¿no? Si usted quiere desmanchar la ropa blanca y por aquí las camisas blancas que están untadas de desodorante y cosas así, es muy bueno. Para desmanchar el piso del baño y eso es muy bueno. Pero como desinfectante no. Y hay que hablar de eso. Hay una diferencia entre la limpieza, la desinfección y, digamos, despercudir algo, ¿cierto? Desmanchar. Cuando estoy hablando de desmanchar, es simplemente darle un tono blanco, algo que esté manchado por sarro, por moho, por hongos, sobre todo cuando hablamos de pisos, de utensilios, de baldosas, de azulejos, se mancha muy fácil y podemos utilizar productos para eso, venden muchos productos para desmanchar, vanish, y podemos utilizar unos que llaman bicarbonato. Pero eso nada tiene que ver con la presencia o ausencia de microorganismos una superficie, en un utensilio. Para ese caso vamos a utilizar un procedimiento que se llama limpieza y desinfección. Son dos procesos completamente distintos, pero son complementarios. ¿Qué es la limpieza? La limpieza es quitar lo que veo, o sea, el mugre, el pedacito de tierra, las cáscaras. ¿Con qué lo quito? Con agua y con jabón, una esponjilla. Entonces, limpiar es coger una esponja, agua, jabón, limpiar un mesón, estregarlo bien, enjuagarlo y ahí ya hice la limpieza. Ahí quité lo que veo. Ahora voy a quitar lo que no veo. ¿Y qué es lo que no veo? Los microorganismos que están presentes en una superficie. Esos no los puedo ver. Pero si yo llego a colocar un alimento
en ese mesón o tiene contacto un alimento con ese mesón y ese mesón tiene bacterias, a pesar de que yo vea que está entre comillas limpio, pues puedo generar una intoxicación alimentaria porque puedo llegar a contaminar el producto. ¿Listo? Puedo llegar a contaminar el producto. Entonces, en ese caso, por eso les hablaba de un proceso complementario, utilizo la desinfección. Entonces, por eso el proceso de limpieza y desinfección debe ir de la mano. Son procesos diferentes, pero son complementarios. ¿Qué debo hacer yo? Entonces, aplicar una solución desinfectante de las que uno encuentra comúnmente. Estas que yo les enumero acá, que la gente muchas veces usa, porque las usan realmente en algunos casos, son productos, digámoslo así, que no recomiendo para hacer la desinfección de los alimentos sobre todo, porque en algunos casos no son suficientemente efectivos. Y vamos a hablar de un caso puntual. Lo que le acabo de contar, guárdelo ahí un segundito, que vamos a hablar de otro tema. Muy bien. Vamos a hablar en ese momento de esto que ustedes están viendo en la diapositiva, es un estómago, ¿cierto? El estómago procesa los alimentos mediante la utilización de un ácido, que es un ácido orgánico también, que se llama el ácido clorhídrico. Es un ácido, un ácido bastante fuerte, tan fuerte incluso que es capaz de disolver la carne, el tejido animal, un chicharrón, que es una de las cosas más ásperas y más fuertes que podemos consumir, es capaz de disolverlo en 4 o 5 horas. Entonces, ese ácido es bastante fuerte, tan fuerte incluso que si usted vomita y el vómito cae en el piso y no lo limpia rápidamente, eso puede incluso desmanchar el piso, quitarle el brillo al piso, porque es un ácido muy fuerte. En los niños es muy común que se vomiten, que no se limpie bien el piso y queda decolorado. Es así de fuerte el vómito. ¿Por qué? Porque tiene un ácido que es un ácido bastante fuerte, que es el ácido clorhídrico. Ese ácido, pues como se los vengo diciendo, es capaz de disolver un material vegetal que es muy fuerte. Muy bien. La pregunta es de aquí, si este ácido es tan fuerte, ¿por qué el mismo estómago no se disuelve? O sea, no se deshace de lo fuerte que es. De hecho, mire que cuando usted vomita, usted siente que le arde o le da reflujo de pronto, siente que le arde, que le está quemando todo el exófago y toda la garganta muchas veces y le da tos y le pierde la voz por el mismo ácido tan fuerte que es. Pero el estómago no se disuelve ni le pasa nada, principalmente porque tiene un recubrimiento especial y es un tejido especial que evita que el mismo estómago se disuelva o tenga problemas. Y es una partícula, una película que cambia esa acidez del estómago en el exterior, en el bordecito del estómago. Muy bien, hasta ahí lo que les llevo diciendo es un dato médico, pero ya vengo y se lo relaciono con algo. Les voy a presentar en este momento una bacteria que se llama el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria flagelada, tiene flagelos, tiene como unas paticas, y esas paticas que tiene, esos pelitos, se adhieren y esa bacteria es capaz de vivir dentro del estómago. Entonces, si es capaz de vivir dentro del estómago, ella se empieza a consumir ese epitelio que protege el estómago del mismo ácido gástrico y empieza a generar una úlcera, una gastritis. ¿Por qué una gastritis? Porque entonces el ácido del estómago, aquí como está en la diapositiva, rompe, ya se rompe esa capa protectora y el ácido empieza a pegar sobre una herida en carne viva, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente, esto empieza a generar una úlcera porque nunca se va a poder cicatrizar y pega y pega y pega y pega y pega ahí. Entonces, esto al tiempo, esta bacteria, Helicobacter pylori, genera cáncer gástrico. Nosotros vemos ahorita las unidades de gastroenterología de todos los hospitales y las clínicas casi que colapsadas, principalmente porque esta bacteria de las personas que tienen gastritis, casi el 70-80%, la gastritis que tiene está o se origina debido al Helicobacter pylori. Ahora bien, si esta bacteria es capaz de vivir dentro del estómago,
Quiere decir que esa bacteria tolera el ácido clorhídrico. Un ácido mucho más fuerte que el limón o que el vinagre, que el ácido cítrico o que el ácido acético. Entonces, es importante mencionar que obviamente cuando usted realiza una desinfección con ácido cítrico, con ácido acético, o sea, o con limón o con vinagre, es bastante difícil que usted pueda matar una bacteria como lo es el Helicobacter pylori. Y ojo con lo que les voy a decir. Este tema de la bacteria Helicobacter pylori ya es casi un tema de salud pública. Eh, ¿Por qué? Porque muchas personas están padeciendo de esto. A mí personalmente ya me ha dado el Helicobacter pylori 2 veces. Matarlo es bastante difícil, es una mezcla de antibióticos, antiparas, eso tiene un montón de cosas, queda uno bastante débil del estómago. ¿Por qué? Porque esta bacteria, pues si no se controla y si no se erradica, a 4 o 5 años puede o genera cáncer gástrico. Entonces, es bastante delicado este tema, por eso yo no recomiendo a realizar desinfección de ensaladas, utensilios, platos con vinagre o con limón. Muchas personas sí lo hacen y lo recomiendan, yo no. Principalmente porque el ácido cítrico, el ácido acético pueden ser efectivos para muchas bacterias, pero no obviamente para el Helicobacter pylori. Entonces, en este caso, es bastante delicado ese tema. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces si no puedo desinfectar yo con ácido cítrico o con ácido acético, o sea, limón o vinagre, ¿con qué desinfecto yo que no me vaya a enfermar ni nada? Entonces, en este caso, pues hay muchos desinfectantes que nosotros podemos conseguir. A ver si de pronto aquí tengo la diapositiva. Muestro algunos que creo que no están acá. Bueno, no los tengo. No los tengo. Mucha gente, pues, hay muchos desinfectantes. En el tema de la industria de alimentos encontramos el ácido peracético, el glutaldehído, el amonio cuaternario. Ahorita con el tema de la pandemia se volvieron muy comunes y ya aquí me hacen una pregunta, Heidi, y ya te respondo. Eh, Son muy comunes, pero pues lastimosamente no se consiguen tan fácil como el que yo le recomiendo siempre, que es el hipoclorito de sodio. Para mí el hipoclorito de sodio es uno de los desinfectantes más adecuados que hay para mí personalmente, me gusta muchísimo. Por dos cosas. Primero, porque es muy barato. El hipoclorito de sodio es muy barato. 2.000 o 3.000 pesos un litro, o 2 litros, creo. Y segundo, porque es muy fácil de conseguir. En cualquier tienda venden cloro, pues. Una tiendita pequeña usted consigue hipoclorito de sodio. Me pregunta Heidi, profesor, quiero saber la importancia de controlar la E. coli. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de E. coli, hablamos de una bacteria. Bueno, también podemos hablar de un parásito que es la Entamoeba coli, que es bastante peligrosa. Se encuentra sobre todo de la Entamoeba, un parásito, se encuentra en las verduras que están mal lavadas y puede generar un absceso hepático y eso puede llevar a la muerte. Es más, eso puede generar hasta una endocarditis, es bastante peligroso. La Entamoeba coli. Pero la bacteria, que es la más común, es la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que todos tenemos en nuestro intestino y es una bacteria que se encuentra en la materia fecal. Entonces, cuando nosotros hacemos un rastreo de E. coli, estamos diciendo que en ese momento hubo contacto con materia fecal humana o de cualquier animal. En la leche generalmente encontramos E. coli, producto de la materia fecal al momento del ordeño, que puede caer materia fecal en la cantina o en el balde y contamina la leche. Entonces, en ese caso, también la E. coli puede significar contacto con materia fecal de un animal. Es una bacteria bastante peligrosa porque genera gastroenteritis. Puede que a nosotros no nos vaya a matar una E. coli, sin embargo, a un niño o a un adulto mayor sí lo puede llegar a matar porque tienen el sistema inmunológico un poco más disminuido, pero a nosotros nos puede dar diarrea, deshidratación,
es poco probable que eso nos lleve a la muerte, ¿no? Porque si uno ya se siente muy enfermo, pues se va a un hospital a que lo canalicen y todo el cuento. Es bastante poco común que usted lo llegue a matar esa bacteria. La E. coli, la otra, la entamoeba coli, el parásito sí, puede llegar a uno a matar fácilmente. Genera ya otras complicaciones distintas, abscesos hepáticos, que endocarditis, que es una inflamación, una infección del corazón, esa sí es delicadísima. La E. coli no tanto, si se trata a tiempo, los síntomas seguramente no van a generar más que una diarrea, vómito, deshidratación y sentirse una cantidad de días eh, enfermo. Sin embargo, ojo con lo que les voy a decir, la E. coli, la Escherichia coli, es utilizada como un mecanismo para realizar ingeniería genética. ¿Qué pasa con eso? Es que se utiliza para generar resistencia a los antibióticos. Entonces, en este momento, hoy en día, la E. coli es peligrosa, sí, y mucho, porque como nosotros ya consumimos muchos alimentos que son transgénicos, que han tenido modificaciones genéticas, el consumo de esos alimentos puede generar que nosotros tengamos resistencia a esa bacteria. Entonces, esa bacteria puede ser resistente, sobre todo una cepa que es la O157, es una E. coli especial que tiene una cepa especial, puede llevarnos a la muerte por el consumo de esta. Es bastante peligrosa, es un signo de que hubo contacto con materia fecal. Un ejemplo, si yo voy a un restaurante, me enfermo, llamo a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud llega y toma muestras del alimento que yo consumí y encuentran E. coli, es que ese alimento está contaminado con materia fecal, generalmente humana. Es lo más común. Entonces es bastante peligrosa y es un signo de que hubo contacto con materia fecal. ¿Cómo se evita? La forma de evitarla es siempre hacer, realizar un lavado de manos adecuado y las uñas siempre uñas cortas, limpias y sin esmalte. Y realizar desinfecciones periódicas de manos. ¿Con qué? Con agüita y con jabón. Es una de las mejores maneras. Ahorita pues tenemos otro tipo de productos como el alcohol gel y esto. Sin embargo, el alcohol gel y el alcohol ese que usamos pues en las manos, isopropílico a veces, pueden generarnos una falsa seguridad, ¿cierto? A veces utilizamos esos desinfectantes, nos los untamos en las manos y ya creemos que no necesitamos lavado de manos y a veces las manos están muy sucias y la carga bacteriana con ese alcohol gel es tan alta que no es capaz de matarla. Y ojo con lo que les voy a decir. Ahorita con el tema de la pandemia, pues ustedes saben que se intensificó en Colombia y en todo el mundo, creo yo, se intensificó la utilización del tal alcohol glicerinado o alcohol gel. Usted llega a donde llegue, le adicionan el tarrito y usted se echa. Lastimosamente, o con lo que les voy a decir, esos alcoholes gel, usted cuando empezó la pandemia el año pasado encontraba alcohol gel hasta en una carnicería. Ellos vendían alcohol, todo el mundo vendía alcohol gel. Y a veces utilizaban unos alcohol glicerinado y es como una baba. Usted se lo unta en las manos y es como baboso. Lo huele y ni siquiera huele a alcohol. Muchas veces eso es agua con glicerina. Entonces, obviamente, no va a realizar ninguna desinfección. Ese alcohol gel que tenemos en la casa, una de las mejores formas de probarlo, si sí tienen la concentración adecuada, que debe ser superior al 70%, es poner una gotica de ese alcohol gel y prenderle fuego. Si ustedes ven que hace una llamita azul, que se ve una llamita, quiere decir que tiene una concentración adecuada de alcohol. Si no hace llamita, si no hace ninguna llama, quiere decir que posiblemente ni alcohol tenga y que sea simplemente agua con glicerina o agua, alcohol un poquito mínimo y glicerina. Ustedes se han echado esos alcoholes gel, pues son babosos, son maluquísimos, usted los huele, ni siquiera huelen alcohol, quiere decir que posiblemente ni siquiera tengan la concentración adecuada. Entonces mucho cuidado con esos alcoholes gel. Y mucho cuidado entonces con la E. coli, ya que nos hicieron aquí en el chat pues la salvedad de esa bacteria. Es una de las bacterias más comunes que encontramos junto con la salmonela. La salmonela es una amiguita hermana, una prima hermana, perdón, de la E. coli, ¿sí? De la E. coli.
La salmonela principalmente la encontramos en la materia fecal de la gallina, también de los animales es muy común, pero es principalmente encontramos el pollo. El pollo y los huevos son los alimentos más propensos a contaminarse con E. coli, principalmente porque los huevos los lavamos como no debemos lavarlos. A veces, muchas veces la gente, cuando el huevo viene sucio, lo que hacen es coger, echarle agua, jabón, desinfectarlo y guardarlo en alguna parte. Eso lo que hace es debilitar la cáscara del huevo y pueden entrar mucho más fácil las bacterias. ¿Qué se debe hacer con el huevo? Limpiarlo con un trapo seco, seco, completamente quitarle las partículas de materia fecal y depositarlo en la cubetica donde lo vamos a guardar. Lo ideal es no guardarlo en la nevera. Y después que lo vayamos a utilizar, antes de utilizarlo lo desinfectamos. Podemos preparar, ahorita les vamos a enseñar cómo lo hace. Prepara una solución de agua con cloro, desinfecta el huevo y lo parte y lo consume. Esa es la manera ideal de evitar también la salmonela, que es una prima hermana, por decirlo de alguna manera, en términos de cómo son de comunes las dos. No, no tienen nada que ver, son bacterias totalmente distintas, pero las dos son entéricas, o sea que están en el tracto digestivo de los animales, tienen mecanismos de acción parecidos y la sintomatología es bastante similar, por eso digo que se parecen un poco. Muy bien, entonces vamos a hablar de cómo hacer entonces esa correcta desinfección con cloro, que es uno de los productos que yo más recomiendo. ¿Cuál es la única dificultad que tiene el cloro? Es que es corrosivo. Corrosivo es sobre todo lo que es de hierro, ¿cierto? Lo que es de hierro o de acero, tiende a corroerse, se va oxidando por acción del cloro. El cloro es bastante corrosivo. Bueno, la ventaja que tenemos hoy es que la gran mayoría de utensilios, superficies que hay en nuestra cocina, ya hoy en día no se hace nada ni de hierro, ni de acero sí, pero acero inoxidable generalmente. Acero ese corrugado, ese acero rústico, no. Generalmente todo en nuestra cocina o es de plástico, o es algún tipo de plástico, o es de acero inoxidable, es lo más común, o de aluminio. Entonces, cualquiera de esas formas, pues van a lograr generar que el producto pues, se pueda utilizar fácilmente. Entonces, cuando hablamos de el hipoclorito de sodio, estoy hablando de marcas comerciales, para ser puntual, como Clorox, blancos o límpido. Siempre que lo vayamos a utilizar, debemos utilizarlo un cloro que no tenga olor, porque va a tener contacto con los alimentos directamente, espinaca, con la lechuga, con la zanahoria, y eso pues si huele a brisa marina o a bebé o a flor del campo, cosas por el estilo, pues obviamente va a quedar sabiendo la ensalada o el producto que nosotros vamos a consumir, pues queda con estos sabores extraños que obviamente no queremos. Lo bueno de este cloro comercial viene al 5.25%, ustedes lo pueden ver en el empaque, y si estamos utilizando cloro al 5.25%, podemos utilizar esta tablita que les voy a publicar aquí abajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las desinfecciones de los productos y de los utensilios y de los alimentos con ese cloro, cloro del 5.25% o cloro comercial, ¿cierto? Que serían las marcas que les mencioné ahorita. Si usted tiene un cloro industrial de otras concentraciones, pues obviamente debe tener una ficha técnica y una ficha de dosificación adecuada. De lo contrario, pues utilice mejor el cloro comercial de las marcas, pues que les dije ahorita. Cualquiera de esas marcas son cloros comerciales. Bueno, habrán otras del D1 y del Justo y Bueno que traen su concentración ahí abajo, dice 5.25%. Entonces, cualquiera de esas marcas les puede servir. Entonces, ahora bien, ¿cómo vamos a preparar esa solución desinfectante? Entonces, aquí ustedes ven varias cosas. Primero, una base, que es una base en partes por millón para calcular, eso es una unidad de concentración, pero pues no nos vamos a detener en eso, para poder dosificar adecuadamente.
Muchas personas me decían, profe, es que a mí el cloro me hace un daño. Pues claro, le hace mucho daño es porque no sabe utilizar. Muchas veces utilizamos el cloro puro, nos vamos y nos metemos en el baño, echamos jabón en polvo, que el jabón en polvo solo se debe usar para la ropa, el jabón en polvo no se debe utilizar para alimentos jamás, porque eso tiene una capa tensoactiva, es como una baba. Ustedes van a ver que si usted lava un piso con jabón en polvo se embala después para enjuagarlo, porque le sale y le sale y le sale y le sale y le sale espuma. Entonces, obviamente, eso pues no nos va a servir. Debemos utilizar siempre jabón líquido. Jabón líquido industrial es el ideal, ojalá sin olor, es lo mejor que nosotros podemos utilizar porque es un jabón que se puede enjuagar fácilmente, que no deja residuos y que es óptimo para alimentos. Después de utilizar eso, bueno, entonces la gente me dice, ay, pero me meto a la ducha a lavar el baño y se meten allá en un balde, le echan jabón en polvo y un chorrísimo de cloro. Obviamente, ese jabón en polvo empieza a generar reacciones y esos gases de cloro se empiezan a inhalar y irritan la mucosa de los pulmones y la mucosa de la garganta y todo esto, y eso puede llegar a generar un edema. Un edema es que los pulmones empiezan a producir líquido para protegerse y se les llena el pulmón de líquido y usted se muere. Así de sencillo. Y hay personas que se han matado lavando el baño de esa manera. Entonces, la primera recomendación es que primero utilizamos la limpieza, o sea, el agua y el jabón, ojalá jabón líquido industrial, es lo ideal. Puede ser jabón lavalosa. Yo, por ejemplo, lavo el baño, en mi baño lo lavo con jabón lavalosa. Yo no utilizo jabón en polvo. Preparo el jabón lavalosa con agüita, y la esponja y con eso estrego, con eso hago todo, lo enjuago súper rápido y después de eso sí aplico la solución desinfectante. Pero esos dos utensilios no se deben juntar nunca porque genera gases y no es efectivo para realizar el proceso de desinfección. Entonces, utilizo agua, jabón, estrego, enjuago y después utilizo una solución para realizar la desinfección. Yo recomiendo muchísimo el cloro. Entonces, utilizo para, por ejemplo, el baño, utilizo 12 mililitros en un litro de agua. ¿Cómo calculo los 12 mililitros? Voy a ver si lo tengo por acá. Bueno, creo que no. Una jeringuita normal, son las que venden de 500 pesos, que tiene del 1 al 10, una jeringa de 10 mililitros. Pues si necesito dos, entonces utilizo del 1 al 10, 10 y después utilizo dos. Entonces, esos son 12 mililitros que yo utilizo en un litro de agua, ¿no? En un litro de agua. Y eso me va a permitir realizar una solución para desinfectar, por ejemplo, el baño, ¿cierto? Heidi Jiménez, levantaste la mano. ¿Tienes una pregunta? Adelante. Heidi, bueno, no sé. Si la quieres hacer por el chat, también la puedes hacer. Ok, listo. No, señor, perfecto. Listo, entonces vamos a desinfectar, por ejemplo, no sé, las verduras. Entonces voy a coger las habichuelas, por ejemplo, voy a coger la lechuga, o voy a coger la espinaca para hacerme una ensalada, o cualquier fruta, también la cáscara, ¿no? No la pulpa, sino la cáscara la voy a desinfectar. Un mango, por ejemplo, con cáscara, lo meto en una solución que va a tener 1 mililitro de cloro en 1 litro de agua. Entonces, si son muchas frutas, pues si utilizo, no sé, 5 litros, pues utilizo entonces 5 mililitros. Entonces, por cada litro de agua utilizo 1 mililitro de la solución desinfectante, o sea, del tarrito de cloro, yo cojo con la jeringa, mido el número 1 y ese número 1 lo adiciono en un baldecito o en un recipiente con agua, con 1 litro de agua, para desinfectar frutas, verduras, las hojas de la lechuga, las hojas de la ensalada y espero 5 minuticos. Después de eso, ojo con lo que les voy a decir, no van a enjuagar, no van a enjuagar, porque lo habíamos visto la clase pasada, muchas veces el agua no es el agua ideal, porque es un agua que de pronto no está correctamente desinfectada, no es potable, entonces al adicionar agua lo que estoy haciendo es volviendo a contaminar mi producto. Entonces, ¿qué debo hacer?
escurrirlo, secarlo un poquitico, quitarle el exceso y consumirlo. En esta dosificación no es necesario que nosotros realicemos un enjuague posterior. Ay, profe, pero es que el cloro, eso es muy malo, eso me va a matar. No, señora, todos los días tomamos cloro en el agua y no nos pasa absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, en esa pequeña dosificación, pero por eso la tenemos que aprender a dosificar bien. Con cloro comercial, 1 mililitro en 1 litro de agua para desinfectar frutas, verduras y hortalizas. Si vamos a desinfectar utensilios, por ejemplo, superficie, este es el que yo más uso, 6 mililitros por 1 litro de agua. Entonces, yo en mi casa, por ejemplo, tengo un atomizador de estos de donde vienen los limpiavidrios o que venden por ahí normales, que es un atomizador, y tengo esta solución preparada. Por ahí cada 4 o 5 días la cambio. Y es 6 mililitros de cloro en 1 litro de agua. Entonces, como estos tarritos vienen de medio litro, vienen de 500 centímetros cúbicos o 500 mililitros, utilizo la mitad, entonces no utilizo 6, sino que utilizo 3. Entonces, 3 mililitros en medio litro de agua y preparo mi atomizador. Y ese atomizador es el que yo saco en el lavavajilla, por ejemplo. Ustedes ven que en donde uno deja la lavavajilla, donde está el escurridor, en donde uno pone las cucharas y todo, le empiezan a dar honguitos. Entonces, ¿yo qué hago? Antes de lavar la loza y todo, cuando la tengo el escurridor limpio, simplemente realizo una aspersión. Es más, la vajilla, cuando yo ya la tengo ahí escurriendo, le paso una atomizadita con ese producto. Lo mismo las superficies, el mesón, o los mesones, y yo tengo esa solución siempre preparada. Y ya cuando vaya a desinfectar verduras y frutas y todo esto y hortalizas, sí preparo una solución siempre una vez para cada uno de estos utensilios. ¿Qué van a hacer este producto químico? Este producto químico lo que hace es matar las bacterias, en este caso sí llega a matar el Helicobacter pylori, para nosotros pues tener una seguridad de que lo que estemos consumiendo sea completamente adecuado. Entonces, les voy a subir de una vez esta tablita, se las voy a subir al grupo para que ustedes la tengan. Ahí les queda subidita en el grupo. Y en este caso, pues ya daríamos la terminación de nuestro curso de higiene y manipulación de alimentos. ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es que les voy más o menos en unos 20 días, más o menos. No, no estoy siendo exacto porque hemos tenido problemas con la certificación. Eh, Está saliendo el certificado. Lo bajan de la página de internet. Ustedes entran. Lo voy a poner acá, certificados. Bueno, voy a poner completico para que ustedes lo vean, la ruta de cómo se baja el certificado. Acá. Entonces ustedes entran a Google normal y le dan certificados. Certificados SENA. Entonces, y ahí los va a llevar a mi certificado digital. Simplemente cédula de ciudadanía y ponen, no sé, 39, o sea, una cédula cualquiera. Bueno, esto no tiene nada. Digamos, en esta sí se consultar. Entonces aquí me sale, por ejemplo, los certificados que tienen. Simplemente lo que hacemos es descargarlos y listo. Eso es todo. Entonces, de esa manera, nosotros logramos bajar nuestro certificado, puede ser en unos 20 días, un mes. No sé si ustedes, de pronto creo que hay una fundación o una asociación que lo necesita antes, yo le puedo emitir, pero ya me llama, por favor, y lo hacemos, le puedo emitir un certificado provisional bajo unas certificaciones que le pueden servir, donde yo como ingeniero de alimentos los puedo certificar como manipuladores de alimentos. Ese es el tema del cumplimiento del certificado de capacitación. Recuerden que ustedes por su lado deben hacer la certificación médica. La certificación médica consiste en que ustedes, eso ya lo habíamos visto en alguna clase, vayan, se dirijan a un laboratorio clínico, se tomen el frotis de garganta, frotis de uña y coprológico, y con eso van donde el médico, a veces en un laboratorio lo hace,
van donde el médico, donde le certifica que ustedes son personas aptas para manipular alimentos. Con esos dos certificados, el certificado de capacitación que yo les brindo y el certificado médico que ustedes consiguen, ya con eso ustedes ante la entidad territorial de salud, ante el INVIMA, ante cualquier fundación que se lo requiera, ustedes son personas aptas para manipular alimentos y con eso pues no van a tener ningún problema. Muéstrame a ver preguntas que tengan por acá. No hay en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud, les voy a dar mi teléfono. Yo generalmente el chat donde tengo el grupo, ese chat yo poco lo respondo, muy poco lo respondo porque es un chat que tengo solo para grupos de manipulación, entonces mantiene colapsado. A veces tengo tiempito y me meto y empiezo a responder ahí. Si me necesitan a mí y a profe, necesito la certificación, es urgente, mire que hablan conmigo, por favor, les voy a copiar en el chat mi teléfono, me llaman, por favor. Bueno, se los voy a copiar aquí también en la presentación para que lo tengan. Por acá un ladito. Para que ustedes lo tengan. De esta manera, pues si me necesitan ya urgente a mí como tal, me pueden llamar. Yo generalmente siempre, si no contesto porque estoy en clase, yo generalmente devuelvo las llamadas casi siempre. Entonces me pueden escribir acá. Ya les voy a mostrar acá en el chat. Les escribo mi teléfono en el chat y también lo van a tener aquí, se los voy a mostrar en la presentación. Entonces ahí están viendo, van a ver mi teléfono. Me pueden escribir, llamar, cualquier duda, inquietud que tengan y yo con mucho gusto se las puedo resolver. Listo. Aquí me copiaron algo de pronto en el chat. Listo. Ya. Bueno, no sé, alguien levantó la manito. Bien pueda, si tiene la palabra, puede hablar, si lo desea. Entonces, este es mi teléfono. Al otro chat, yo generalmente a veces que tengo tiempo respondo, porque eso mantiene colapsado. Ahí tengo hace 2 años los grupos de manipulación y es un caos completo. Entonces mantiene muy colapsado, entonces no me escriban ahí porque a veces no respondo. Pero si me necesitan, yo ya lo dije desde la primera clase, si me necesitan, llámenme, que yo generalmente siempre contesto. Bueno, les agradezco muchísimo el tiempo, muchísimo la dedicación, las personas que se conectaron y que son siempre tan juiciosas, siempre tan puntuales en clase. Yo este fin de semana les voy a dejar para que ustedes tengan, es más, voy a dejar de una vez fecha hasta el 30, listo, hasta el 30 de junio voy a dejar plazo, lo voy a poner acá 30 de junio, plazo para las evidencias. Mira, las evidencias son muy fáciles, son muy sencillas, eso casi que es la asistencia. Lo más duro de poner de las evidencias que les dejo es el nombre y los apellidos. Es muy sencillo. Entonces, nombre, apellidos, son 2 preguntitas o 3 preguntitas supremamente sencillas de lo que vimos. Me las marcan. No tanto me interesa que estén perfectas. La gran mayoría no se equivoca, pues, porque son muy sencillas pero llénenlas porque esa es la evidencia. Si usted me las llena todas, yo lo certifico. Bueno, con el 70%, tampoco me voy al 100%. De todas las evidencias que vimos, si le faltó una, pues no lo voy a dejar perdido por eso. Pero voy a dejar entonces como último plazo las evidencias, están todas en el grupo. El video de hoy se lo subo mañana y les dejo la evidencia también el día de mañana. Les agradezco muchísimo su colaboración, su tiempo, sus preguntas, su interés por el curso. No sé si alguien tenga algo que decir, tenga alguna pregunta, con mucho gusto se la podemos resolver y si no es así, entonces les deseo a todos una muy feliz noche. Maricel, adelante, si tienes alguna inquietud, puedes levantar, abrir el micrófono y hablar. Te escuchamos. No, profesor, para agradecerle por todo, porque
Realmente aprendimos mucho, Qué ¿sí? bueno que hayan No, aprendido. Me profesor, alegro mucho. que muchísimas gracias por todo. No, señora, es con muchísimo gusto. Esta es mi función. Muchísimas gracias por todo, porque realmente aprendimos porque así pues no vayamos a trabajar en ningún lado. De todas maneras, manipulamos todos los alimentos en la casa y es bueno saber todo esto. Muy, muy bueno. Gracias, profe. Qué bueno, no, es con muchísimo gusto. Recuerden que esto es una función del SENA. Todo lo del SENA es gratuito, nadie les puede cobrar un peso nunca por un certificado, por un curso del SENA, jamás de los jamases en el mundo mundial no lo pueden hacer. Entonces, esto es simplemente cómo se revierten los impuestos que ustedes pagan, los parafiscales que ustedes están pagando en el SENA. Por esto, todos estos servicios son gratuitos. Y yo no les estoy haciendo ningún favor, a mí me están pagando por esto, me pagan ustedes con sus impuestos. Entonces, es con muchísimo gusto poderles devolver a ustedes de alguna manera el aprendizaje que les sirva para su trabajo, para su vida, para su casa, para que ustedes sean unos buenos manipuladores de alimentos. Les agradezco muchísimo a todos y les deseo entonces a todos una muy feliz noche. Buenas, profe, gracias por la clase. Con mucho gusto. Yo soy la mamá de Brenda, ¿no? La mamá de Brenda que está haciendo el curso de manipulación de alimentos, no Brenda, Ah, Brenda, ¿no? ok. Tranquila, no se preocupe. No, porque de pronto va a estar el carnet a nombre de mi hija y... No, 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 tranquila, no, eso llega con la Bueno, cédula como fue bueno, la inscripción. gracias por eso, por la clase, ¿no? Yo No, es para señor. renovarlo, yo es para Claro que renovarlo, sí, porque cada año hay que cambiarlo, claro que ¿no? sí. Cada año hay que Gracias, cambiarlo. Sí, señora. pase buena noche, gracias. Bueno, que esté muy bien. Feliz noche entonces para todos y que tengan un fin de semana muy bueno. Recuerden, hasta el 30 voy a dejar las plataformas habilitadas para que llenen las evidencias. Estoy siendo muy condescendiente. ¿Listo? Listo, Muchísimas profe, gracias, muchas gracias. profesor. Venga, buena Hasta noche. luego, profe, gracias. Bueno, con mucho Muchas gusto. gracias. Muy bien. Sí, señora, con mucho gusto.